Sí, hola, buenas tardes, son las 6:30 y ya estamos aquí nuevamente en esta transmisión en vivo y es miércoles 9 de julio del 2025 y bueno, pues les vamos dando la más cordialmente, pues no es algo bueno, son cosas que no son muy agradables, pero pues hay que darlas a conocer para que estemos enterados de todo lo que está pasando negativo en el mundo, particularmente en Gaza, en el territorio de lo que es Israel y en Estados Unidos también. Vamos a hablar de estos temas como parte principal de los temas que vamos a cubrir y algunos otros temas que también vamos a incluir en este en vivo. Y mientras tanto, pues voy saludando a los que se van conectando. José Miranda, saludos mi querido amigo, saludos hasta allá, hasta Estados Unidos. Bienvenido. María Moreno también, bienvenida. Gracias. Germán García también. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Logan también. Eusebio Tamayo, Flora Barrueta, también saludos. Buenas tardes a todos. Carlos Ruiz también, Belén. Y gracias a mi amigo José Miranda por sus likes. Ya saben, igual que mi amigo, tap en la pantalla. Les agradecemos sus likes a esta transmisión en vivo. Sergio, saludos, buenas tardes, mi querido Sergio. User 7844, saludos, buenas tardes. Antonio Avilés, también User 4606. Eva Alderete, Peña, saludos y buenas tardes a todos. Quetzalcoatl AG, saludos, buenas tardes. Pirul, DS Jordan 1123, saludos, bienvenidos todos, buenas tardes. Naturista Verde, Santiago Mendoza, Francisco Sosa, también User Wodu, buenas tardes a todos. Adi Cruz, también saludos, buenas tardes. Briana Ruiz, también saludos, bienvenida. Mi querido Marco, buenas tardes, mi querido Marco, saludos hasta allá, hasta San Diego. María Cruz, también bienvenida, buenas tardes. Soledad Marrero, también saludos, buenas tardes. Isaías Lupercio, saludos, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, mi querido Marco. Saúl, y saludos a todos los que, como mi amigo Marcos, nos saludan desde Estados Unidos, desde cualquier lugar de la Unión Americana, de California, de cualquier otro estado. Los saludamos con mucho gusto, con mucha solidaridad, por supuesto. Vamos a platicar estos temas también un poco. Vamos a saludar también a Gilberto Arellano, también saludos, buenas tardes. Saludos a Carlos, también saludos, gracias Carlos, gracias mi querido Marco por ese corazón, gracias, muchas gracias. Rodolfo Vaca, también saludos, buenas tardes. ¿Quién más? Gabino Borja, 200, saludos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hugo Lemoy, saludos, bienvenido. Isaac, ya no alcancé a ver el nombre, el apellido. Saludos a Isaac, buenas tardes, bienvenido también, por supuesto. Bueno, ¿quién más? A todos los que siguen incorporándose, les recuerdo también, por supuesto, a quienes son nuevos en esta plataforma, en este canal, en esta transmisión de TikTok. Tenemos nuestro canal también de YouTube que se llama igual, somos la 4T Noticias, para que ustedes nos visiten, nos acompañen allá, se suscriban sobre todo en el canal y con eso pues vamos a subir el número de suscriptores. Nos hace falta mucho eso, les soy honesto, quiero que se tomen el tiempo, les pido que se tomen el tiempo para ir al canal de YouTube. Van a ver ahí los videos de los días anteriores, de los en vivo que ya se han transmitido. Pueden consultar cualquiera de ellos, pueden verlo completo, pueden obviamente darle like, pueden compartirlo por supuesto y les pido sobre todo que se suscriban una vez que estén ahí en el canal de YouTube. Así que los invito a que lo hagan, los invito a que nos visiten por allá en el canal de YouTube para que tengan la posibilidad de ver algún en vivo que no hayan visto completo, de los temas que les llamen la atención y por supuesto pues suscríbanse. Si ustedes prefieren ver los en vivo, las transmisiones tal cual que se están haciendo en el momento que se están haciendo, como en este canal de TikTok, pues entonces no hay problema, síganos viendo igual aquí. Les vamos dando la bienvenida, los vamos saludando todos los días y los vamos manteniendo aquí como siempre, pero de todas formas vayan allá para que nos apoyen con la suscripción. Sobre todo eso es muy importante, independientemente de que los puedan siempre ver en vivo, las transmisiones siempre el día que se están dando. Así que les pido eso, es un favor y bueno, pues vamos a ir a transmitirles un poco más de información relacionada con todo esto que va saliendo. Les digo, el tema va a estar duro el día de hoy, va a estar muy fuerte. Yo creo que no hay que perder nunca la sensibilidad, no hay que perder nunca la humanidad, y creo que al acostumbrarse a las malas noticias sobre crímenes de lesa humanidad, sobre cuestiones de genocidio y verlos como algo común, pues es algo que no debe de ser. En nosotros
tendemos a ser humanistas en este canal, y toda la izquierda normalmente tiende al humanismo, tiende a las cuestiones de solidaridad, de simpatizar con los que sufren, con los que padecen, y de ser solidarios con ellos. Entonces, el tema que vamos a tratar, si bien es fuerte, yo creo que es importante que lo tengamos muy claro, que estemos muy conscientes de lo que está pasando, para que pues tengamos una opinión formada y y tengamos una posición firme en repudio a todas las acciones que tienen que ver con el genocidio, porque ese es el tema del día de hoy, el genocidio y todos los intentos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad que se están dando en los países, en esta tendencia de algunos de ellos a irse hacia el fascismo, particularmente Estados Unidos y Israel. Entonces vamos a hablar de estos temas, son los temas más importantes del día de hoy, los vamos a platicar, los vamos a analizar, y pues vamos a hablar con datos, para que ustedes estén enterados de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así que vámonos con los temas. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco para que veamos más o menos la cantidad de daño que se ha hecho en las comunidades palestinas en la Franja de Gaza. Vamos a hablar, desafortunadamente, pero así es, del número de muertos. El número de muertos que se lleva hasta ahora en un artículo de las Naciones Unidas. Por lo tanto, son datos formales, son datos completamente comprobados y comprobables. ¿Cuántos de estos son niños? Y hay información sobre esto bastante detallada, que vamos a estar platicando acerca de todo esto. Ese es uno de los temas que vamos a estar tocando: el número de muertos, las personas que han estado sufriendo en toda esta franja de Gaza, y lo peor de todo es que sigue ocurriendo. No es algo que podamos hablar del pasado, es algo que día con día se está dando, desafortunadamente. Y en este mismo sentido vamos a hablar también de qué culpa tienen precisamente los niños, porque sobre todo el daño está relacionado no con soldados, no es una guerra igual entre dos posiciones con ejércitos de cada lado, sino que en una parte está un ejército bien armado, completamente rico en recursos militares, y por otro lado está una población inerme, completamente desarmada, una población civil, de los cuales una buena parte, desafortunadamente, y lo voy a decir aquí con todos los datos, son niños. Así que vamos a ver cuántos han fallecido, y particularmente los niños, mujeres embarazadas. Bueno, hay muchos datos muy tristes, pero insisto, tenemos que darlos a conocer, porque no puede ser la gente inhumana, no puede ser insensible a todo este sufrimiento humano. Y para que vean ustedes la tasa, en este dato que les voy a dar en el segundo, les voy a mostrar en el sentido de en solo 24 horas, en un periodo tan corto, para que tengan una idea de la magnitud del daño que está ocurriendo en Gaza. Entonces, este es otro tema que vamos a tocar. Les digo, vamos a hablar también de Estados Unidos, particularmente lo que es el plan de Trump, lo que está haciendo Trump con su famoso ICE, con su famoso grupo de policía especializada en deportar gente. Vamos a hablar un poco del ICE, y que ya le están llamando la Gestapo de Trump. Sí, efectivamente le están llamando la Gestapo de Trump. ¿Es una exageración? Bueno, vamos a analizar este tema y veremos si es una exageración el hecho de llamarle a este grupo formado por Trump como la Gestapo de Trump. También, si nos da tiempo, aparte de estos temas, vamos a hablar de otros. Por ejemplo, entre ellos, fíjense que, bueno, ya no son negativos, no son temas negativos. Uno de ellos no es negativo, es el que tiene que ver con que un país quiere ser parte de México. ¿Ustedes pueden creerlo? Pues sí, hay un país que, pues los ciudadanos de ese país están solicitando ser parte de México, integrarse a México. Es increíble. Y luego dicen los de la derecha en México que México le va mal, que México está muy mal gobernado. Si estuviera mal gobernado, ¿por qué hay un país que quiere ser parte de México? Esto no tengo yo registro de que esto haya ocurrido antes en la historia, en toda la historia. Bueno, es otro tema que desafortunadamente no es muy bueno, y también vamos a ver si nos da tiempo de analizarlo, y si no, pues será después, la próxima semana. Es sobre este escándalo de esta ley de Argentina,
Lady la Condesa, de este escándalo que se dio con ella y la gentrificación en la Ciudad de México. Vamos a platicar un poco, analizar este tema, si nos da tiempo. Y también, ya para terminar, vamos a hablar del tema de la izquierda en Chile. Fíjense que hay una candidata que es del Partido Comunista de Chile, sí, así se llama. No sé qué tan comunista sea realmente, pero sí es la extrema izquierda de Chile. Bueno, esta persona es la candidata que pues tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en Chile para suceder a Boric. Ya saben ustedes, Boric es el candidato, el presidente de Chile, y es una especie de izquierda buena ondita, una especie de izquierda medio patito, medio light. No es muy verdadera izquierda Boric, aunque en algunos puntos sí ha tenido una posición fuerte, como lo de Gaza, precisamente lo de Israel, en contra muy fuerte de Israel. Pero hay otras posiciones en donde es bastante blando, bastante, pues yo diría hasta sumiso con Estados Unidos. Entonces, pues esta candidata de los comunistas, digamos, se llama Janet Jara, pues obtuvo un triunfo histórico en las primarias del partido de la izquierda, y va a ser la candidata de la izquierda unificada para suceder a Boric. Ya es la candidata que estaría en la posición de izquierda para suceder a Boric en las siguientes elecciones. Entonces es interesante esto, vamos a hablarlo si nos da tiempo. Y bueno, vamos con los temas negativos, que son los temas que nos trajeron el día de hoy, desafortunadamente, pero hay que hablarlos. Fíjense que el número de muertos, de acuerdo con las Naciones Unidas, el número de muertos en Gaza supera los 45,000, casi un tercio de los cuales eran niños, una tercera parte. El Fondo para la Infancia estima que el número de niños muertos en los últimos 14 meses alcanza los 14,500. A su vez, las organizaciones humanitarias condenan un nuevo ataque de Israel a una escuela de la UNRWA convertida en refugio, en el que han muerto 13 personas y 48 han resultado heridas. Las autoridades de Gaza informaron este lunes que más de 45,000 personas han muerto en el enclave en los últimos 14 meses, mientras organizaciones humanitarias condenaron nuevos ataques aéreos mortíferos, uno de ellos contra una escuela de las Naciones Unidas convertida en refugio. Los israelíes atacaron una escuela de las Naciones Unidas que se había convertido en refugio. Las imágenes tomadas en la escuela de Khan Yunis mostraron el punto de impacto de un proyectil en un piso superior donde había gente viviendo en el momento del ataque el domingo por la noche. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, esa es las siglas que yo les dije hace un momento, la UNRWA, es la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Solo en ese ataque murieron 13 personas y 48 resultaron heridas. No hubo advertencia, dijeron las víctimas. Ha sido otra noche muy mortífera aquí en la Franja de Gaza. Nos despertamos cada día con un nuevo horror, dijo Louis Waterich, oficial superior de emergencias de la UNRWA, a Noticias de las Naciones Unidas. He estado en el hospital Nasser esta mañana. Una de las niñas con las que hablé se llamaba Mona, de 17 años, tiene heridas de metralla muy grave en la pierna y estaba en el hospital con su hermana. Su madre murió aplastada bajo los escombros. Otra víctima, Julia, de 2 años, sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave y perdió la vista en un ojo. Su hermano, de 5 años, también tenía una herida grave en la cabeza. Originarios de la ciudad de Gaza, los menores y su familia han sido desplazados a la fuerza 7 u 8 veces, dijo Waterich. Terminaron en la escuela de UNRWA y han estado ahí durante los últimos 7 meses y ahora esto. Es muy desesperante, dijo. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los continuos ataques israelíes contra escuelas que sirven de refugio en Gaza, refiriéndose a un total de 4 ataques el domingo y el lunes contra escuelas que albergaban a desplazados internos. Fíjense nada más la bestialidad. Los ataques se produjeron en Beit Hanun y la ciudad de Gaza en el norte y en la zona humanitaria, entre comillas, humanitaria, segura, designada por Israel, de Al-Mawasi, Khan Yunis en el sur.
En estos ataques murieron al menos 69 palestinos, entre ellos niños y mujeres. Según los informes, entre las víctimas mortales se encuentran una madre y su hija recién nacida de 2 días. Casi todos los palestinos de la franja se han desplazado varias veces en busca de seguridad, pero no hay seguridad ni ningún lugar a donde ir, dijo la oficina en una publicación en X. Solo en diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó 9 incidentes, solo en diciembre, similares de ataques contra escuelas que causaron víctimas, entre ellas niños y mujeres. Los ataques contra lugares donde se sabe que hay civiles corren el riesgo de causar un número excesivo de víctimas, lo que hace temer que Israel viole sistemáticamente el derecho internacional humanitario. No hace temer, lo están haciendo, diario. Y nadie hace nada, como diría el clásico, ¿no? 14.500 niños. Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, estima que el número de niños muertos en Gaza durante los últimos 14 meses alcanza los 14.500, en los últimos 14 meses nada más. Se cree que muchos miles más han quedado sepultados bajo los escombros y no se cuantifican. Mientras tanto, la hambruna sigue acechando en el norte y el acceso humanitario continúa gravemente restringido, afirmó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en un post en las redes sociales. Prácticamente la totalidad de los 1.1 millones, fíjense, prácticamente la totalidad de los 1.1 millones de niños de Gaza necesitan urgentemente protección y apoyo de salud mental, añadió en medio de reportes de los medios de comunicación, según las cuales la actividad militar israelí en las últimas 24 horas ha dejado al menos 69 palestinos muertos desde Beit Lahiya en el norte hasta Rafah en el sur. Los últimos actos de violencia se suman a la asombrosa cifra de más de 160 niños muertos en Gaza en poco más de un mes. Esto supone una media de 4 niños muertos al día desde principios de noviembre, añadió la UNICEF al respecto. En una publicación en la red social X, UNRWA señaló que más de 8.500 bebés recibieron leche de fórmula, pero los suministros no son suficientes. Uno de nuestros únicos centros de salud en funcionamiento tiene solo 6 cajas para distribuir. Se trata de la primera entrega en 3 meses, indicó. Con más de 200.000 personas que dependen de esta clínica para la atención primaria de salud, la grave escasez deja a muchos, incluidos bebés, niños, en alto riesgo. La ayuda inmediata y un alto al fuego ahora son vitales para salvar vidas, añadió la UNRWA. Por su parte, el comisionado general de la agencia informó de que se habían visto a suspender, obligados me imagino, a suspender un día más los servicios en el campamento de Jenin, en el norte de Cisjordania, debido a los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad palestinas y los actores armados palestinos. Los niños siguen sin ir a la escuela y los residentes del campamento no pueden acceder a la atención primaria de salud y otros servicios críticos. En una tendencia alarmante, las tensiones van en aumento en los campos de refugiados del norte de Cisjordania, socavando la frágil estabilidad, dijo Philippe Lazzarini. El responsable de la UNRWA recordó que deben garantizar la seguridad de los civiles y su acceso a los servicios básicos en todas las situaciones. Haciéndose eco de estas preocupaciones, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de que los habitantes de Gaza están ahora desesperadamente preocupados por no tener suficiente para comer. En ausencia de un alto al fuego, tenemos que encontrar la manera de hacer llegar todos los alimentos que tenemos fuera de Gaza, dijo el responsable de comunicaciones de emergencia de la agencia, Jonathan Dumont. La devastación es absolutamente asombrosa, continuó en un mensaje en línea desde Gaza. No hay electricidad, ni agua corriente, ni alcantarillado. Casi todo el mundo ha perdido su casa.
mucha gente vive en tiendas de campaña, tenemos comidas calientes, distribuciones, la gente viene y se desespera de verdad, se les nota en la cara y en los ojos. Para evitar la hambruna tenemos que encontrar la manera de que llegue un flujo constante de alimentos. Lo que aquí en este artículo, amigos, las Naciones Unidas no dicen es por qué diablos no hacen nada. ¿Saben por qué? Porque aparte de todos estos bombardeos en donde han destruido decenas de hospitales, escuelas y todo eso que ya les mencioné, el problema es que los soldados están evitando, los israelíes están evitando que la gente llegue por las provisiones a los mismos centros y refugios de las Naciones Unidas. Los policías, el ejército de Israel les dispara y la gente muere asesinada tratando de buscar comida en los lugares que se supone que son exprofeso para recibir apoyo y sobre todo comida. Hay una hambruna, pero la gente está en la disyuntiva de morir de hambre o intentar llegar a la comida que se está distribuyendo y ser asesinado en el intento de lograr conseguirla. Así está la situación. Eso es lo que está pasando y eso no tiene nombre, no tiene perdón. Es algo inconcebible y sobre todo el hecho de que, pues sí, les acabo de leer un artículo de las Naciones Unidas, pero lo que yo no veo es capacidad de reacción. No veo estrategias para poder imponer algo porque esto demuestra en manos de quién están las Naciones Unidas. Ellos se consternan, ellos dicen que está muy mal, que lo condenan, pero no hacen absolutamente nada. ¿Saben dónde están las Naciones Unidas? Las oficinas centrales. En Nueva York. En Nueva York. Y bueno, pues ahí ese es el gran problema. Tanto Estados Unidos como Israel son cómplices en este genocidio. Y más adelante vamos a hablar de genocidio que está ocurriendo, o el intento de que va a llegar a ser un genocidio en un momento dado y está en ese proceso en Estados Unidos, no en Israel, en Estados Unidos. Es algo, la verdad, también bastante de llamar la atención. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que dice, ¿qué culpa tienen estos niños? Fíjense, al menos 81 palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza en 24 horas. O sea, solo en un día, solo en 24 horas, se han muerto o han sido asesinados por los ataques 81 palestinos en 24 horas. Vamos a pasarles esta información. Al menos 81 palestinos murieron y más de 400 resultaron heridos en ataques israelíes en Gaza en solo 24 horas, en solamente un día, transcurridas hasta el mediodía del sábado, según informó el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas. Esto lo está diciendo Hamas, pero estamos hablando de un artículo, ya está un poquito atrasado, lo estoy diciendo ahorita, pero es del 29 de junio. Bueno, en un incidente al menos 11 personas, entre ellas niños, fallecieron tras un ataque de un estadio en la ciudad de Gaza, según informaron a las agencias de noticias personal del hospital Al-Shifa y testigos. El estadio se utilizaba para alojar a personas desplazadas que vivían en tiendas de campaña. Imagínense, atacar un lugar, un estadio que estaba siendo usado para alojar a personas desplazadas y ese lugar fue atacado. Es increíble el grado de bestialidad, de crueldad del gobierno israelí, ¿no? Y de sus fuerzas armadas. Imágenes verificadas por la BBC muestran a personas escarbando en la arena con sus propias manos y con palas para encontrar cadáveres. El ejército israelí declaró que no tenía conocimiento, qué raro, según ellos, ¿no? Que no tenía conocimiento de heridos como consecuencia del ataque, aparte de un individuo sospechoso que ellos suponían que era una amenaza para sus fuerzas. Así que, como ven, esto es lo que dicen los israelíes, pero pues no van a reconocer evidentemente su bestialidad. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró esperanzado en que se pueda acordar el alto al fuego en la próxima semana. Sí, ya sabemos de sus acuerdos, ¿no? Los mediadores cataríes confían en que la presión estadounidense permita alcanzar un acuerdo tras la tregua entre Israel e Irán, que puso fin a 12 días de conflicto entre ambos países. Para lograr más o menos lo mismo que pasó entre Israel e Irán.
En marzo, un alto al fuego de 2 meses se vino abajo cuando Israel lanzó nuevos ataques contra Gaza. El acuerdo que comenzó el 19 de enero estaba previsto en 3 fases, pero no superó la primera. La segunda fase contemplaba el establecimiento de un alto al fuego permanente, la devolución de los rehenes vivos que quedaban en Gaza, a cambio de los palestinos encarcelados en Israel, y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. El jueves, un alto cargo de Hamás declaró a la BBC que los mediadores habían intensificado sus esfuerzos para alcanzar un nuevo acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza, pero que las negociaciones con Israel seguían estancadas. El sábado por la tarde se organizó una concentración en Tel Aviv para pedir un acuerdo que permita liberar a los rehenes israelíes que Hamás mantiene retenidos en Gaza. Los organizadores afirmaron que ha llegado el momento de poner fin a los combates y traer a todos a casa en una sola fase. Mientras tanto, continúan los ataques israelíes en Gaza. Un testigo del ataque en el estadio dijo que estaban sentados cuando de repente oyeron una enorme explosión tras el impacto en una carretera. Esta zona estaba repleta de tiendas de campaña, ahora las tiendas están bajo la arena. Pasamos horas cavando con nuestras propias manos, declaró Ahmed Kishawi a la agencia de noticias Reuters. Afirmó que aquí no hay personas en búsqueda y captura, ni terroristas como ellos, los israelíes, afirman. Solo hay civiles, niños, que fueron atacados sin piedad. Ahora vamos al tema de los civiles y los niños. Otras 14 personas, algunas de ellas niños, murieron en ataques contra un bloque de apartamentos y una tienda de campaña en la zona de Al-Mawasi. La ofensiva mató a 3 niños y a sus padres, que murieron mientras dormían, según dijeron familiares a Associated Press. ¿Qué les han hecho estos niños? ¿Qué culpa tienen?, dijo a la agencia de noticias la abuela de los menores, Suad Abu Teima. El sábado por la tarde se informó de la muerte de más personas tras un ataque aéreo contra el barrio de Tufá, cerca de la escuela de Jaffa, donde se refugiaban cientos de gazatíes desplazados. El ataque mató al menos a 8 personas, entre ellas 5 niños, según el Ministerio de Sanidad palestino. Un testigo, Mohamed Abud, contó a Reuters sobre la muerte de sus sobrinos, su padre y los hijos de sus vecinos. No les hicimos nada, ¿por qué nos hacen daño? ¿Les hemos hecho algún daño? Somos civiles, declaró a la agencia de noticias. El Ministerio de Sanidad dijo que los equipos de ambulancias y de protección civil tenían dificultades para llegar a varias víctimas atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, debido a la imposibilidad de circular por algunas de las zonas afectadas. Preguntadas por el ataque contra el barrio de Tufá, las fuerzas de defensa de Israel dijeron a la BBC que alcanzaron a un individuo sospechoso que suponía una amenaza para las tropas de las fuerzas de defensa de Israel que operan en el norte de la franja de Gaza, según ellos. Sí, seguramente de riesgo, de mucho riesgo para ellos. Antes del ataque se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, dijeron ellos. Y añadieron que no tenían conocimiento de que hubiera heridos como consecuencia del ataque. No, seguramente no. Las FDI emitieron un comunicado el sábado por la noche en el que afirmaban haber matado el viernes en la zona de Sabra, en la ciudad de Gaza, a Hakam Muhammad Isa al-Isa, un alto cargo del ala militar de Hamás. Señalaron además que era uno de los miembros fundadores del grupo, miembro de su Consejo General de Seguridad y que desempeñó un papel significativo en la planificación y ejecución del ataque. Bienvenido, mi querido amigo, gracias mi querido Tenax. Y desempeñó este señor, estamos hablando de las Fuerzas Armadas de Israel, lo que ellos dicen, ¿no? Por supuesto. Desempeñó un papel significativo, de acuerdo con ellos, en la planificación y ejecución del ataque contra Israel del 7 de octubre del 2023. Claro, ellos van a poner siempre un ejemplo, un pretexto de que alguien murió en un ataque de ellos, aunque haya sido un hospital el que tiraron. Es que ahí estaba el terrorista, era uno. Sí, mataron a cientos, pero ahí estaba el que ellos querían matar, ¿no? El colmo. El ejército israelí inició su bombardeo en Gaza en respuesta a ese ataque, supuestamente, de octubre del 2023, en el que murieron unas 1,200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 56,000 personas han muerto en Gaza desde entonces,
56,000, fíjense aquí el dato lo dicen diferente, 56,000 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Sanidad del territorio dirigido por Hamas. Bueno, varía la cantidad, 45,000 o 56,000, de los cuales muchos son niños. Entonces, bueno, estos son los temas de la guerra en Gaza, que la verdad es bastante desagradable hablar de un tema tan horrible, pero que es importante que lo tengamos en consideración, porque es mucha injusticia lo que se está viviendo. Es una guerra espantosa, completamente de genocidio, de ataque a una población civil desarmada, en términos muy simples. Y ahora vamos a hablar un poco, antes de que nos dé, para pasar a otros temas un poco más agradables, de el ICE, este grupo creado en Estados Unidos por Donald Trump, que es como una especie de policía de migración especializada en detener a los migrantes, que ya la dan en considerar, o ya la están considerando y la están calificando, ya tiene su apodo, que es la Gestapo de Trump. Ustedes recordarán que en la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo era el cuerpo de élite de Hitler, que se encargaba de hacer el trabajo sucio, de capturar, encarcelar o desaparecer, o torturar o desaparecer, o meter a campos de concentración a los disidentes, particularmente a los judíos, pero también a cualquier tipo de disidente del estatus, del Estado, en este caso de Alemania, del gobierno de Hitler. Y pues esa era la función de la Gestapo, un órgano paramilitar extremadamente cruel, que ahora el ICE se está convirtiendo, se le está dando a llamar la Gestapo de Trump. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de lo que fue la idea de Trump, lo que Trump dijo que iba a ser el ICE. ¿Cuál era el objetivo supuestamente inicial? Bueno, todo esto empezó porque Trump en su momento dijo que la idea del ICE, de este grupo, era irse contra la deportación, la captura y la deportación solo de los criminales entre los residentes ilegales. O sea, todos los residentes en Estados Unidos que carecían de un estatus legal, de un estatus, digamos, de residencia autorizada, pues, de acuerdo con la terminología de Trump, eran ilegales. Bueno, él al principio dijo que la idea del ICE era, pues, deportar a los criminales, dentro de esos, a la gente que era verdaderamente peligrosa, no a los que no tenían papeles inicialmente, sino que a ellos se les daban opciones de repatriarse a sus países y hacerlo de manera pacífica. Bueno, eso fue como empezó todo. Pero después, muy poco tiempo después, quedó muy claro que esto no era así. Tan no era así, y no ha sido así, y sigue sin ser así, se está haciendo cada vez peor, que se empezó a capturar a residentes legales y a personas sin antecedentes. Entonces, el pretexto principal no se cumplió. Empezaron a capturar a personas, inicialmente a personas sin un estatus legal, de toda la terminología de Estados Unidos, de un estatus de residentes autorizados, digamos así, pero y empezaron a hacerlo con gente que no tenía ningún antecedente, ni penal, ni criminal, ni mucho menos, que sí estaban sin algún papel, sin alguna autorización, pero que no tenían ningún delito que perseguir, no tenían ningún antecedente, ni nadie los buscaba. Bueno, empezaron a irse contra ellos. Y después, ya más recientemente, empezaron a agarrar parejo y empezaron a irse contra ciudadanos legales. Ahorita el problema en Estados Unidos, y es muy grave, siempre fue un problema desde un principio, es que ya el ICE no tiene ya no está cumpliendo con ese pretexto inicial. Ya el ICE está haciendo capturas de ciudadanos norteamericanos, ya no de residentes que no gozan de un estatus legal, sino de ciudadanos norteamericanos incluso, y a las personas que los defienden, tanto a ellos como a las gentes que no tienen un estatus legal. O sea, cuando el ICE va por los diferentes comunidades, diferentes estados, diferentes ciudades de Estados Unidos, capturan a la gente basados en el físico, basados en la raza, basados en el color de la piel, independientemente de que la gente sea
tenga un estatus o tenga legal o tenga un estatus de otro tipo, o sea, estén como residentes autorizados o no, simplemente por una cuestión basada en el racismo, en la raza de la gente que es morena, la gente que tiene una apariencia de ser de nacionalidad de cualquier país de Latinoamérica, vamos a decirlo claramente como es, pues entonces va para adentro, se lo llevan los del ICE de manera completamente irregular, e incluso se han llegado a llevar a personas anglosajonas que están luchando y que están tratando de evitar estas capturas del ICE de personas hispanas, de personas latinas. Cuando ellos llegan y se quieren llevar a las personas, hay gente que se opone, y hay muchas veces que la gente que se opone es ciudadano norteamericano, e incluso no es ni siquiera de otra raza, no es ni siquiera latinoamericano de origen, aunque sea nacido en Estados Unidos. No, hay gente que son blancas, que son anglosajones, que son ciudadanos permanentes, que son ciudadanos completamente norteamericanos, el estereotipo del típico ciudadano norteamericano blanco, que han estado tratando de defender, bueno, se los llevan a ellos. Ya ha pasado con algunos autoridades locales en diferentes lugares de Estados Unidos, particularmente en California, Nueva York, en muchos lugares se los han estado llevando. Y el problema va más allá. No se les sigue, a quienes se captura, no se les sigue el debido proceso. O sea, las personas que se lleva el ICE no se les presenta ante un juez, no se les permite un abogado, quedan en custodia, sepa Dios dónde los llevan. Entonces, lo que hace el ICE es que secuestra a estas personas, las secuestra, literalmente, porque si no se permite que se les siga un debido proceso, respetando sus derechos humanos, entonces son víctimas de secuestro de parte de la autoridad, pero a final de cuentas de un secuestro. Y muchos de ellos están desaparecidos. O sea, las familias, a nadie se les avisa, los del ICE se los llevan y a nadie se les avisa dónde quedan estas personas que se lleva el ICE en su poder, a dónde los lleva, a dónde los encierra, qué les hacen. Hay gente que las han llevado y las han desaparecido. De hecho, todavía peor, hay quienes han muerto bajo la custodia del ICE. Es decir, a la gente se le golpea, cuando los capturan, se les tortura, y hay personas que han perdido la vida estando secuestrados o estando en poder del ICE. Han muerto, han sido víctimas de un asesinato. Entonces, si esto no es algo parecido a lo que sucedió con Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y que este grupo ICE no es como una especie de Gestapo, pues entonces no sé cómo llamarlo. Y todo esto se está yendo a más, Se construyó la cárcel esta de Miami, bueno, de Florida, que tiene cocodrilos en la parte de afuera para los que se puedan escapar, que intenten escapar, que no lo puedan hacer, amenazándolos con que se los van a comer los cocodrilos. Una especie como de pues sí, campos de concentración, más aparte de las que ya tiene el gobierno de Estados Unidos. Bueno, para pasar a otro tema, antes de pasar a otro tema, porque se me va el tiempo y no me da tiempo, y ya para temas diferentes. En la nueva legislación de Estados Unidos autorizada por el Congreso a Donald Trump, fíjense nada más esto, el presupuesto que se le autorizó, ahorita no tengo la cantidad, pero el presupuesto que se le autorizó al ICE, nada más para que se den una idea, es 10 veces más que el presupuesto del FBI, es muchísimas veces más que el presupuesto de la DEA, es muchas veces más que el presupuesto de un montón de dependencias de Estados Unidos, es más que el Producto Interno Bruto o de muchos países. O sea, el presupuesto o el dinero que tienen países enteros, pues es más el dinero de presupuesto que va a gozar año con año el ICE. Y la contratación de decenas y decenas de miles de miembros más del ICE, pues con este presupuesto de, no sé exactamente cuántos son, pero son cientos de miles de millones de dólares.
cientos de miles de millones de dólares, les digo, más que el FBI, mucho más que la DEA, mucho más que muchas otras dependencias de Estados Unidos. Se lo va a gastar el gobierno de Donald Trump en el ICE. A partir de ya, entonces, se pueden ustedes imaginar el grado hacia donde va la represión de los personas migrantes, de las personas de otras razas, ya no digamos migrantes, porque en realidad ya no es eso, ya les dije, no es eso. Las personas que no son de raza blanca en Estados Unidos, desafortunadamente van a padecer o están padeciendo una cuestión horrible, y todo se va a estar intensificando para falta de fortuna de todos los que ya están ahí. Y es algo horrible porque no pueden vivir pacíficamente, no pueden ir a sus trabajos. Hay gente que no está yendo a los campos, no está yendo a sus trabajos de cualquier tipo, porque pues saben perfectamente que si los agarran fuera de su casa, el ICE los puede secuestrar, literalmente desaparecer, y luego pueden ser torturados y morir en el proceso de la captura o en el proceso del secuestro que les hace un organismo completamente paramilitar, un organismo que es como la Gestapo de Donald Trump. Así que, como ven, esta es la información de esto. Es bastante desafortunado, la verdad, es muy desafortunado esta información, pero pues ni modo, hay que dar este tema porque son cosas que están ocurriendo en el mundo, y son cómo se está avanzando hacia el fascismo de una manera espantosa, de una manera muy pronunciada en Estados Unidos, y cómo el gobierno de Israel, apoyado por Estados Unidos, es una completa y total comunista. Me confundí porque estaba leyendo del comunismo, era otro artículo. Una completa evidencia de un fascismo aberrante, un fascismo verdaderamente aberrante. Bueno, quizás no me va a dar tiempo para el tema de la candidata de la izquierda de Chile, entonces si me da tiempo pues lo leo, pero si no, vamos a platicarles acerca de una cosa que pues es bastante buena, bastante positiva, que es algo que no nos esperábamos, realmente es algo que llama la atención, y es que hay un país, de acuerdo a las redes sociales, está dándose a conocer que quiere ser parte de México. La población, una mayoría, un número muy grande de la población del hermano país, bueno, no es hermano porque en realidad racialmente son hermanos porque somos vecinos, pero es un país que fue colonia de Inglaterra, Belice, un país vecino de México, en el sur, entre Quintana Roo y Guatemala, vecino de México, pegado a Quintana Roo. Belice, la población de Belice quiere ser parte de México. Están solicitando que la verdad, pues la verdad que México los acepte como el estado número 33. Y si no me creen, véanlo, chéquenlo por ahí en las redes. La verdad es que están solicitando a su gobierno que de plano ya mejor solicite ser parte de México. No es lo que pasa con Donald Trump y que quiere chuparse a Canadá, absorber a Groenlandia y a Panamá. No, en contra de la voluntad de la gente. No, aquí es al revés. México no pide nada, ni ha pedido nada, ni ha intentado nada. Son los beliceños los que quieren ser parte de México. Ahora, ¿por qué dicen esto? Bueno, porque tiene una circunstancia horrible, la verdad es que tiene mucha pobreza, tiene muchas necesidades, y ven que México está bien. Ven que, por ejemplo, llegan ellos a Chetumal, compran cosas más baratas, pueden llegar y usar los servicios de salud, hospitalarios, y muchas cosas de México en Chetumal. Llegan ellos de manera constante a Chetumal, en donde pues ven una situación mucho mejor en México, y esa es la percepción que ellos tienen, que sería mejor ser parte de México que seguir padeciendo en su país como un país independiente. Bueno, no lo aplaudimos, no decimos nada al respecto de que México tenga que aprovecharse de esta circunstancia, porque en realidad pues México nunca ha sido invasor de otros países, pero bueno, al igual que Chiapas, en su momento, lograda la independencia de México, Chiapas voluntariamente se anexó a México. Eso hay que decirlo. México nunca ha invadido países, nunca se ha apoderado de territorios en contra de la voluntad del pueblo, de esos pueblos. México es un país integrado por la voluntad de la gente que es parte de México, de cualquiera de los 32 estados, incluido Chiapas, que fue el estado que pues
voluntariamente se integró, votó y se anexó a México, porque inicialmente no era parte de México, ya no lo era, no lo había sido, y pues decidió unirse a México voluntariamente. Pues ahora Belice lo está solicitando, así que pues hay que llamar la atención en eso. Bueno, quizá en los últimos minutos, porque ya lo de Chile no me va a dar tiempo, me gustaría hablar de ley de Argentina y de la gentrificación en la Ciudad de México. Estos problemas en la Ciudad de México de la gentrificación son cuestiones que son preocupantes. La derecha está al revés de lo que nosotros decimos. La derecha está feliz de que haya gentrificación. Ellos piensan que es mejor que partes de la ciudad o partes del país se vayan haciendo pues como una especie de pequeños países extranjeros fuera de lo que es el México, independiente de lo que es México, y que se mantengan con sus propias reglas casi y no se respeten los derechos de los nacionales, de los mexicanos en esos lugares, en esos territorios. ¿Qué es la gentrificación? Bueno, vamos a esto, ¿no? La gentrificación es que, por ejemplo, en estas zonas en donde hay una gran cantidad de extranjeros viviendo, se van concentrando la cantidad de extranjeros, particularmente norteamericanos, en la Ciudad de México, y cada vez van comprando más propiedades, y esas propiedades que van comprando se van elevando en su precio, tanto para las ventas como para las rentas. Entonces, en un proceso que se da como parte de todo esto, que van encareciéndose los terrenos y las propiedades, la gente que originalmente vive ahí, que son mexicanos, pues no les queda más remedio que rentar en otras partes o comprar en otras partes y dejar esas zonas, porque ya no les alcanza, ya no les es igual de redituable que a estas personas extranjeras que se van asentando ahí y se van poniendo a vivir ahí. Suben los precios, suben los servicios, sube todo, y se dan los casos como el de Ley de Argentina. Por eso lo estoy vinculando al tema. Se da el caso como este de Ley de Argentina, en donde estas gentes que vienen de otro país, digo, en general son de Estados Unidos, pero también de otros países, pues empiezan a menospreciar, a insultar y a tener comportamientos racistas con los mexicanos que viven, que son del país, pues, en donde ellos están viviendo, de donde ellos han decidido vivir, porque pues viven bien. Hay mucha gente de Estados Unidos particularmente y de otros países que se han ido a vivir a la Ciudad de México porque tienen condiciones muy buenas de vida. Les gustan las condiciones de la Ciudad de México, las condiciones de vida. Es un lugar relativamente barato comparado con grandes capitales de otros lugares del mundo. Entonces, pues, el nivel socioeconómico pues les da para vivir muy bien y para poder asentarse ahí. Por eso es que se han asentado mucho. Pero el problema es que así como a ellos les conviene, por no vivir en su propio país, porque es más barato, el hecho de que ellos estén viviendo ahí empieza a encarecer los servicios, las bienes raíces de esos lugares, y van segregando, van digamos expulsando a los mexicanos de esos lugares, de esas delegaciones, o bueno, de esas alcaldías, de esas colonias, etcétera. Los van expulsando y no les va quedando más remedio a los mexicanos de salirse de ahí, y se van quedando lugares con exclusivamente gente de otros países que viven ahí. Obviamente la derecha lo ve como algo maravilloso, o algo bonito, porque pues ven puro güero, ven pura gente extranjera, y a ellos dicen, ay, qué padre, está muy agradable, porque son gente racista, son gente malinchista. Pero pues no es justo, porque estamos en México y es nuestro país. Y les digo, el problema de esto también, aparte del encarecimiento de los bienes y servicios y de las bienes raíces, es que empiezan a darse las actitudes racistas. Y al revés que en Estados Unidos, aquí el racismo se da de los extranjeros con los nacionales. ¿Sí me entienden? En Estados Unidos lo que ellos acusan a los extranjeros y los expulsan o los encarcelan. Aquí pues no hacemos eso, sino que es al revés. Aquí se dan actos, no digo que todos lo hagan, pero hay algunos que sí lo hacen, como esta señora argentina, y como gringos que hemos visto en todo el país, que empiezan a menospreciar, que empiezan a insultar, que empiezan a sobajar, que empiezan a abusar verbal y físicamente de nacionales, de mexicanos, cuando ellos pues son extranjeros.
Entonces, sí, obviamente hubo unas protestas en la Ciudad de México en contra de la gentrificación y algunas de estas protestas llegaron a la violencia, destruyeron cosas, lo cual no es recomendable, no hay que apoyar eso y obviamente no debe de ser, pero la gente está cansada de esto y la verdad es que lo que debe de hacer el gobierno, tanto la Ciudad de México, que parece que ya lo empezó a hacer, no sé qué tanto con esta ley de Argentina, pero que en general les deben de hacer ver a los extranjeros que viven en México que tienen que cumplir con las leyes de México y que tienen que respetar a los mexicanos, así como respetar a todos los demás, así como se les respeta a ellos y mucho, se les respeta demasiado, ellos tienen que respetar a todos los que los rodean, tienen que respetar a los nacionales porque ellos viven aquí y pues no es su país. Entonces, que todo el mundo cumpla la ley. Los mexicanos tienen que cumplir la ley respetando a los extranjeros que deciden vivir en México y se les da el permiso, que también habría que ver los permisos, porque también hay que ver en qué estatus están. Tienen que cumplir con el pago de impuestos, tienen que cumplir con otras cosas. O sea, no es nada más que estén aquí y a ellos no se les pida nada, ni visa, ni nada. Tienen que estar cumpliendo con ciertas normas para su estancia regular y legal en México. Pero aparte de eso, tienen que respetar a los demás como a ellos se les respeta. Y yo soy de la idea que se les ha respetado de más. Y con esto no estoy diciendo que hagamos lo mismo que los gringos, evidentemente, que los gringos hacen con los latinos en Estados Unidos, o están haciendo, los de Trump, no digo que todos, los de Trump. No estoy diciendo que se les expulse a todos los extranjeros, porque hay muchos que viven feliz, tranquilos y que no dan ningún problema. Además, México no es un país racista, no es un país xenofóbico y siempre recibe a todos con los brazos abiertos. Hay muchos extranjeros que viven felices en México y les encanta la cultura y la respetan y respetan a todos los mexicanos, los quieren mucho porque reciben mucho amor de México. Pero hay otros que no, y eso es lo que no se debe permitir. O sea, serán muy gringos, serán muy de donde sea, pero se les tiene que enseñar por la buena o por la mala o por como sea, que hay reglas que cumplir y las tienen que cumplir. Si deciden con eso irse y no vivir en México, pues entonces que se vayan. Pero no puede permitirse que en nuestro propio país lleguen extranjeros y maltraten, insulten, golpeen a mexicanos de manera completamente impune. Y ya con esto lo uno con el tema de la ley de Argentina. Es un tema patético que este tipo de personas que se sienten más, que se sienten mejor por el hecho de que son extranjeras o porque tienen una tez blanca, pues sean capaces de decidir qué pueden cumplir o qué quieren cumplir de la ley y qué no quieren cumplir, que decidan que pueden insultar a un policía de tránsito, sobajarlo, ofenderlo con frases racistas y que no pasa nada. Porque resulta que son ellos extranjeros y el gobierno no los va a tocar, no los va a afectar, los va a respetar independientemente de cómo se comporten, independientemente de a quién insulten o de lo que hagan o de que incumplan requisitos de que todos debemos de cumplir. Fíjense, esta señora, esta lady racista, esta lady argentina, lady condesa, no sé cómo le digan, fue bestialmente agresiva con el policía. El policía ya le puso una denuncia, una demanda, parece que va a ser no solo civil, sino que va a ser penal. Y pues dijo la jefa de gobierno que ellos acompañaron la denuncia del policía como parte del gobierno de la Ciudad de México y parece que la fiscalía de la Ciudad de México. Así que a lo mejor esta señora no se va a quedar en algo impune y ojalá no. Yo creo que hay que marcar un precedente, yo creo que tienen que saber que tienen que cumplir la ley y que no pueden actuar de esa forma y salirse con la suya. ¿Saben ustedes cuántas faltas de tránsito, cuántas ¿cómo se llama? Infracciones de tránsito tenía esta señora? Tenía 26 en creo que 3 años. En 3 años había acumulado 26 infracciones de tránsito, de las cuales había pagado 3 y le quedan 23 que no ha pagado. La señora no ha querido pagar. O sea, imagínense el grado de impunidad. Y hasta ahora, pues no se le había hecho pagar. La deuda que tiene son de decenas de miles
creo que son 30 o 40, 20 mil o 30 mil pesos de puras infracciones, bueno, y quizás sea más. Cuando la detuvo el policía, cuando le estaba explicando y tratando de hablar con ella pacíficamente, de manera muy moderada, porque no se quiso meter en problema el policía, esta señora no tenía tarjeta de circulación, no tenía licencia, y les digo, tenía todo un historial de infracciones no pagadas. Esta señora había quitado la araña que les ponen a los carros por ponerse y rebasar el límite de tiempo en las parquímetros. Y pues le valió, ella se lo saltaba, le ponían la infracción y ella seguía. He ahí que lleva 26 infracciones en 3 años. 26 infracciones, imagínense nada más. Yo creo que debe ser un récord, ¿no? Y bueno, pero ya fuera de broma, o sea, eso no se puede permitir. O sea, honestamente esto no se debería de permitir. Les digo, parece, según las noticias, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, extendió un artículo, una declaración formal en donde dijo que acompañaron al policía, que puso su denuncia y que también la fiscalía está al tanto del caso para seguirlo o hasta donde tope. Entonces, pues yo espero que por lo menos le pongan una multa muy grande, o de plano la extraditen en Argentina, la expulsen del país, o incluso tiene tantas cosas pendientes que pueden que puede devenir un crimen de odio en todo lo que ella hizo con el policía, puede venir en sanciones muy fuertes que son de hasta 5 años y medio de prisión, O sea, según las normas, según la ley, según las reglas, las leyes de tránsito y las leyes en cuestión civil, en cuestión de derechos humanos y una serie de cosas, estuvimos investigando y la señora puede ser sujeta a una multa de decenas, quizá 100,000 pesos de multa, pero además una pena de 5 años de prisión. O en dado caso puede ser expulsada de México y regresada a Argentina. Entonces yo creo que esto debería de ser una punta de lanza para que se ejecute la ley como va, porque esta señora tiene materia para que le ejecuten la ley. No es ningún abuso hacer que cumpla la ley y sancionarla por lo que no ha cumplido la ley la señora. Llegó a un grado ya patético de impunidad, y yo creo que ahora es cuando se debe actuar para que otros pues pongan sus barbas a remojar, otros extranjeros, y se den cuenta que ya la ley no los mantiene como intocables, como si nos hicieran un favor por estar en México y tuviéramos que pues perdonarles cualquier cosa que hagan, si delinquen, si están de manera legal o de manera irregular, si pagan sus impuestos, si incumplen la ley, si cometen cualquier tipo de delitos. No puede ser que se les dé carta blanca para cualquier cosa, porque resulta que es que son gringos, o es que son europeos, o es que son argentinos. No, pues no puede ser. O sea, si están aquí, tienen que cumplir las normas y tienen que cumplir la ley, y con la pena, pero pues si se enojan y se van, pues que se vayan del país. No vamos a hacer lo mismo que hace Trump, definitivamente. No se trata de exceso, se trata de la ley así, a secas, como decía Benito Juárez. Aplicarles la ley a secas, tal cual, la ley normal. Dice, ya eso pasó, ahora es la 4T, dice José Miranda. Así es, mi querido amigo, ya ese tipo de cosas o sea, es cuestión, y eso qué bueno que me dices esto, José, porque nos da la pauta. Yo creo que la 4T en toda su bondad, podemos llamarle así, o inocencia, siempre salen con la cosa del gobierno, y desde al presidente López Obrador salían con la cosa, no, es que lo que pasa es que nos van a acusar de represores, nos van a acusar de dictatoriales y de un gobierno autoritario. ¿Saben qué? Ya nos acusan de eso desde el sexenio pasado, de manera completamente mentirosa y sin ninguna prueba, pero de todas maneras lo dice y lo van a seguir diciendo. Entonces, lo que se debe de hacer, yo soy de la idea, es de que
que no le dé tanto miedo a la 4T de que se le califique de una cosa o de otra. Ya ven el New York Times y ya ven los medios internacionales lo que han dicho y van a seguir diciendo. Sabemos que no es cierto y sabemos que el hecho de aplicarle la ley a extranjeros que estén incumpliéndola, que estén queriendo tener impunidad, pues no pasa absolutamente nada, no va a pasar absolutamente nada. Y si de todas maneras por eso nos siguen diciendo lo que ya nos dicen como gobierno o como país, pues bienvenido sea, de todas maneras lo van a seguir diciendo. Pero lo que no podemos permitir, la 4T no se puede permitir, es que tengamos un sistema, un gobierno blandengue, un gobierno blando que permita que por ser extranjero tengan otro estatus y que puedan hacer lo que les dé la gana y que los mexicanos no pueden hacer y que puedan actuar en contra de mexicanos, aunque sean figuras de autoridad como un policía, insultándolos, ofendiéndolos, menospreciándolos, teniendo ataques racistas contra ellos cuando son figuras de autoridad, y que no se actúe contra estas gentes porque, es que no vaya a ser que se enojen porque es que son extranjeros. No, señor, pues es que no puedes insultar, ofender a otro mexicano de manera impune, a un mexicano, y mucho menos si se trata de una figura de autoridad que te está tratando con respeto y que te está llamando la atención por algo que tú estás incumpliendo, por un delito que estás cometiendo o por algo que no estás cumpliendo. O sea, definitivamente esto no se puede permitir. Entonces, ojalá y Clara Brugada, ojalá y la Fiscalía de la Ciudad de México tome cartas en el asunto, porque ya estuvo bueno de que se les esté dando carta blanca para hacer lo que se les dé la gana. Sí, somos un país muy bueno, sí recibimos a todos con los brazos abiertos, pero digo, no hay que ser. Una cosa es el amor de los mexicanos, y dice José Miranda, fíjense, aquí nos chingan parejo. Y creo que ni tan parejo, mi querido José Miranda. O sea, parejo a nosotros, los latinos, allá en Estados Unidos. Allá ustedes sí les dan parejo. Es más, se están yendo parejo, tal cual como tú lo dices, con los mexicanos, con los latinos, tengan residencia o no la tengan, sean ciudadanos nacidos allá o no lo sean. O sea, se están yendo parejo, pero con los de nuestra raza, no con los blanquitos. No. El asunto ahí es al revés, mi querido José Miranda. Precisamente nosotros no es que queramos, no estoy proponiendo que hagamos lo mismo que Trump, no, que expulsemos a todos los extranjeros, que no sería tanto porque no son 20 millones como los mexicanos que viven en Estados Unidos, no, quizá 1 millón de gringos, quizá unos cuantos más, no son tantos, pero no se trata de eso. Nosotros no somos inhumanos, nosotros no faltamos a los derechos humanos. No, lo que hay que hacer es que ellos cumplan la ley. Ellos se pueden quedar perfectamente, no se les va a expulsar a ningún lado. Si aquí viven felices, si aquí están dejando dinero, están dejando empleo, nosotros sí lo entendemos. Trump no lo quiere entender, pero eso es ignorancia, bestialidad o primitivez del presidente de Estados Unidos. Nosotros sí lo entendemos. Dejan beneficio, mientras lo dejen, que se queden, no hay ningún problema, pero que cumplan con la ley. Lo que tienen que hacer los que vivan en México, que sean de otras nacionalidades, pues simple y llanamente lo que se nos pide a todos, ¿no? Pagar nuestros impuestos, pagar nuestras multas. Señora Lady Argentina, ¿cómo es posible acumular 26 infracciones y que no pase nada? Ahí sí está mal. Ahora, díganme, ahí yo creo que hubo una lana de por medio. Digo, la verdad, si la señora tiene 3 años con 26 infracciones, o sea, bueno, se acumularon en 3 años, estoy seguro que hace un año y el año anterior ya tenía unas cuantas. No sé cómo sea en otros estados de la República, pero si tú tienes infracciones, cuando pagas la tenencia del año, pues ahí te las cobran. Ahí te las cobran. O quizás la señora no se las han cobrado porque debe ser eso, porque no las ha pagado. Por eso es que no tiene ni tarjeta de circulación ni licencia. Porque si ella se hubiera acercado a tránsito en la Ciudad de México a tramitar su tarjeta de circulación, o sea, su tenencia del año, lo que sea, a hacer su trámite anual, pues ya le hubieran venido con la voladora, ya le hubiera llegado, ¿sabe qué, señora? Usted tiene 11 o tiene 15 infracciones que tiene que pagar, si no, no le vamos a dar
no le vamos a tramitar esto, ni tampoco la licencia, por cierto. Si tiene 11 infracciones, ahí está boletinada su licencia. Por eso es que la señora no tenía licencia. Quién sabe desde cuándo no tiene licencia y no tiene tarjeta de circulación. Ha de tener al menos 3 años de atraso en sacar su licencia o en sacar su tarjeta de circulación. Digo, a menos, les digo, que pues tenga ahí algún amiguillo, algún chanchullo, que pues es corrupción y habría que castigarlo en tránsito, ahí en la delegación o en la alcaldía en donde ella haga su trámite, ¿no? Donde le toque hacer su trámite para su vehículo, o lo que sea, sus pagos de tenencia o sus pagos o sacar su licencia o renovar su licencia. Evidentemente es una o la otra. O hay un chanchullo ahí con alguien que le está dando una mordida para que le sigan tramitando sus papeles, pero ¿saben qué? No lo creo, porque si ella no cargaba, cuando la detuvo el policía, no cargaba ni licencia ni tarjeta de circulación, pues quiere decir que no los tiene. Entonces es un delito muy grave. Pues, creo que ya tiene 3 años que no los tiene. ¿Cómo puede circular? Sí, creo que además el carro, si no me equivoco, que había otras noticias relacionadas con que el coche tenía placas cambiadas de otro vehículo o algo parecido, no me acuerdo. Dijeron también, o sea, tiene un cúmulo de cuestiones, de delitos la señora, ¿eh? Tiene muchas cosas pendientes. Por eso es que les digo que, de acuerdo al análisis de todo lo que se le